George Romero fue uno de los directores más icónicos del cine de terror, más conocido por ser el creador del género zombie, gracias a la saga de los muertos vivos, reinventándolos tal cual hoy en día los conocemos, siendo parte de una generación de cineastas que dinamitaron las convenciones del cine mainstream, poniendo en foco el cambio de paradigma de la época. Por eso hoy en ¿Qué peli vemos? Le dedicaremos este video a repasar su vida, analizando su filmografía y el legado que dejó para la posteridad. George Romero nació el 4 de febrero de 1940 en Nueva York, criado en el Bronx por sus padres inmigrantes. Su infancia la vivió entre cómic y películas de ciencia ficción y fantasía. Sus padres lo alentarían a seguir su pasión y a los 8 años empezó a rodar sus primeros cortos en 8 milímetros. Well, I picked up a camera way early. I got arrested in the development where I lived in a MetLife development in the Bronx called Parkchester. And I wanted to make a movie called The Man from the Meteor. And I shot this movie and I had to throw a flaming dummy off the roof. Essential, you know, production value. It was a small dummy. But anyway, I got arrested by the Parkchester police for doing that. And that's really when I started. I never finished any of those films, you know. Esto, sumado al estado paranoico en que se encontraba Estados Unidos con la Guerra Fría, temerosos a una hecatombe nuclear, marcarían a Romero, que sería consciente del desencanto de la sociedad americana, del racismo, de la contracultura que esta misma sociedad generaba, temas que marcarían la filmografía de Romero. Esto lo llevaría a estudiar arte, diseño y drama en la Universidad de Carnegie Mellon de Pittsburgh y se graduaría en el año 1960. Fundaría una productora llamada Latent Image con algunos de sus amigos, que pondrían $600 cada uno, y empezarían a filmar comerciales y programas de televisión, pero luego de unos años se cansarían de los comerciales y empezaría a nacer la idea de que le cambiaría su carrera, basada libremente en el libro Soy Leyenda de Richard Matheson, pero cambiándole los vampiros por zombies para no pagar derechos. Romero empieza a escribir lo que sería La Noche de los Muertos Vivos, para lo cual funda una nueva productora, Image 10 Productions, con la intención de conseguir fondos para la película, el cual sería de tan bajo presupuesto que los mismos productores harían de extras. El film refundaría el mito de los zombies que hasta el momento estaban relacionados con la magia negra y el vudú, en el que un hechicero podía revivir a los muertos y privarlos de su voluntad para después utilizarlos como esclavos. En cambio, ahora los zombies son muertos reanimados por causas desconocidas que están hambrientos de carne humana y suelen andar en grupos para desparramar la infección a través de la mordedura y solo pueden ser asesinados con un tiro en la cabeza, dando origen al apocalipsis zombie, un escenario donde la humanidad lucha por sobrevivir en un mundo dominado por los muertos vivos. La Noche de los Muertos Vivos se estrenó el 1 de octubre de 1968 en Estados Unidos y ganaría adeptos a pesar de ser estrenada en apenas un par de autocines, entre ellos John Carpenter, Wes Craven y Darío Argento, con quien formaría una amistad más adelante. Gran parte de su éxito fue el subtexto del film, protagonizado por un afroamericano en tiempos post-asesinato de Luther King y por una mujer en tiempos donde solían ser el rol de víctimas. Dwayne Jones, the actor who played Ben, was very concerned, and almost the only one who was concerned about his being African American. We were going, hey, come on, man, it's 1968. We're all past all of that. Little did we know, right? When we made the first print of the movie, and we were driving it to New York to show it to potential distributors, we heard driving in the car. One of the producers, Russ Streiner, and I heard the news on the radio that Martin Luther King had been assassinated. Now all of a sudden it was a black film. It became a black film. Even though when Jack Russo and I wrote the script, the character in the script, we assumed him to be white. When Dwayne agreed to play the role, we didn't change the script. The same things would have happened to him if the actor had been white. The fact that these redneck posse guys shot him, that became racial instead of just a mistaken identity, which is really what we intended. And I think that's one of the reasons that people believe to this day that it's important. And in a certain way, it was a mistake.
La película con los años recaudaría cerca de 30 millones de dólares, pero un error en el título y un olvido de poner el símbolo de derechos de autor harían que el film pase de dominio público. Su siguiente película, There's Always Vainilla, que sería su única comedia romántica protagonizada por Raymond Lane y Judith Ridley. La historia sigue a Chris Bradley, un ex soldado convertido en vagabundo que regresa a Pittsburgh para visitar a su padre. Chris conocerá a Lynn Harris, una actriz de comerciales, y comienzan una relación, pero ella un día descubrirá que está embarazada. Un año más tarde empezaría a trabajar en el siguiente film, Season of the Witch, el cual empezó a trabajar después de leer varios libros sobre brujería mientras trabajaba para un canal de televisión pública de Pittsburgh, donde se dio cuenta del fuerte movimiento feminista que existía allí. La historia sigue a una ama de casa, Joan Mitchell, que se encuentra atrapada en una vida monótona y opresiva. Casada con un hombre de negocios y con una hija de 19 años, una noche va a visitar a una vecina para que le tire las cartas y descubre que es la líder de un grupo de brujería. Poco a poco Joan irá introduciéndose en las artes satánicas y la magia negra. Season of the Witch no sería un éxito, pero con el tiempo sería revalorizada. Un año más tarde volvería a terror con The Crazies, volviendo al cine post-apocalíptico en el que un pueblo cae un avión militar que llevaba un virus que iba a ser usado como arma biológica, el cual convierte a los pobladores en unos psicópatas con hambre de sangre, tras lo cual el ejército deberá cerrar el pueblo y eliminar a los infectados. Romero critica tanto al ejército y al poder político, mostrándolos como un grupo de anárquico incapaz de razonar por sí mismo, comportándose igualmente que los infectados, matando todo lo que se mueve. En 1977 filmaría Martin, un drama sobre un joven que cree que es un vampiro, por lo cual seda a mujeres y con una hoja de afeitar les corta sus brazos para beber su sangre, mientras también mantiene conversaciones con un programa de radio donde contaba qué significaba ser un vampiro. Esta película conocería a varios que luego serían parte fija de sus producciones, entre ellos al encargado de maquillaje y efectos especiales Tom Savini. Si bien no fue un éxito, tuvo buenas críticas y fue estrenada en Cannes. Para su siguiente film volvería a recurrir a los muertos vivos, El amanecer de los muertos. Zombies to me were, those boys in the Caribbean who, do the wet work for Lugosi. And I thought I was creating a completely new monster. The neighbors suddenly turned into flesh eaters, ghouls, and that's what I called them, ghouls in the film. And I thought they were completely new. What I really was saying, which I didn't articulate until the second film, was when there's no more room in hell, the dead will walk the earth. And that was actually the tagline for the second film, but I finally gave up and decided to call them zombies. La idea nació después de conocer un centro comercial Monroeville, Pensilvania. Después que un amigo suyo le comentara en un tono de broma que alguien podría sobrevivir en algún desastre refugiándose en un centro comercial. En un principio le costó conseguir fondos para el proyecto, hasta que Darío Argento se enteró y decidió invertir a cambio de derechos internacionales de distribución. Noi ci siamo incontrati a New York e quella sera stessa facevano alla televisione il mio primo film, Luciana dalle piume di cristallo, e lo vedemmo a casa del produttore suo amico, che poi ha fatto il film. Poi siamo andati a Pittsburgh, siamo partiti, siamo andati a Pittsburgh, e lì mi ha fatto vedere questo bellissimo mall, shopping center, e mi ha raccontato parte della storia. A me mi sembrò semplicemente fantastica, era entusiasta, ero veramente fuori di me, e lui che era un pochino, forse ancora non era così convinto, da questo entusiasmo mio trasse una forza nuova veramente, e insieme cominciamo allora a pensare, principalmente a trovare i soldi per fare il film. Sì, e li trovammo e facemmo questo film. Lui venne a Roma dove scrisse il film, poi tornò a Pittsburgh, cominciò a preparare, io sono andato a trovarlo mentre lo girava, è stato lì ci sono anche talenti come Tom Savini, altri talenti eccezionali, e poi è venuto questo capolavoro, questa specie di film inaspettato, inedito.
El film iría sobre unos sobrevivientes del apocalipsis zombie que se refugian en un centro comercial luego de escapar de una horda de zombies que atacaron una estación de televisión. Romero vuelve a atacar a las instituciones, un ejemplo es el comienzo de la película cuando las fuerzas SWAT entran al edificio a matar a zombies, pero la falta de control hace que disparen tanto infectados como residentes, que en su mayoría eran latinos y afroamericanos. La película cuenta también con una versión internacional editada por el mismo Darío Argento y en algunos países fue conocida con el título de Zombie. Habría que esperar hasta 1981 para ver su siguiente film, Night Riders. La película, con un jovencísimo Ed Harris y Tom Savini en el reparto, cuenta las aventuras de una peculiar banda de motoristas que se dedica a organizar fiestas medievales por pequeños pueblos estadounidenses. La película contaría con un cameo de Stephen King, con quien un año más tarde colaboraría en el film Creepshow, en el que sería el debut como guionista de King. La película es una antología de 5 historias de terror inspiradas en los cómics de DC de los años 50, como Cuentos de la Cripta, la cual también contaría con una secuela, pero en el cual Romero solo guionaría 3 historias basadas en relatos de Stephen King. Entre 1983 y 1988 produciría Tales from the Dark Side, una serie de televisión antológica de 30 minutos en la que se narraban historias extrañas de fantasía, ciencia ficción o terror. Romero volvería a los zombies con El Día de los Muertos, en la que un grupo de científicos con la ayuda de militares tratan de encontrar una solución a la pandemia zombie, haciendo experimentos con ellos para volverlos más dóciles en una base militar, mientras tratan de encontrar más sobrevivientes. Sería la primera película en insinuar que los zombies podrían tener algún tipo de inteligencia. También sería la primera en presentar que la misma gente podría ser más peligrosa que los zombies, siendo estrenada sin clasificación el 19 de julio de 1985. 3 años más tarde estrenaría Monkey Shines, basada en un relato de Michael Stewart, la cual va sobre Alan, quien después de un accidente queda tetrapléjico. Esto hace que su novia lo abandone, lo que lo sume en la depresión, hasta que Melanie, una especialista en entrenamiento de monos, se entera y decide entregarle un mono capuchino para que lo ayude. Pero no saben que este sufrió unos experimentos para ser más inteligente. El problema surge cuando el mono comienza a demostrar celos hacia todo aquel que se entromete en la relación con su amo. En 1990 llegaría la primer codirección con Darío Argento en Ojos Diabólicos, la cual está basada libremente en 2 relatos de Edgar Allan Poe. Romero dirige La Verdad sobre el caso del señor Valdemar, protagonizada por Adrien Barbeau, donde un anciano millonario sobrevive a la muerte a través del hipnotismo. Argento se encarga del Gato Negro, protagonizada por Harvey Keitel, donde un fotógrafo mantiene una relación con una mujer amante de los gatos, que en una vida anterior había sido una bruja. Ese mismo año reescribe La Noche de los Muertos Vivos, que termina siendo dirigida por Tom Savini, en el cual le da un mayor protagonismo a Bárbara y cambiando el final. Romero volvería a adaptar a Stephen King en La Mitad Oscura, el cual va de un escritor, Tad Beaumont, que ha publicado historias de terror bajo el seudónimo de George Stark, pero cuando decide matar a su alter ego literario, Stark cobra vida y comienza a asesinar a quienes intentan eliminarlo. El film sería estrenado en abril de 1993 siendo un fracaso rotundo, ni siquiera llegando a reponer el presupuesto. Tendría que esperar hasta el 2000 para su próximo proyecto, Bruiser. La película sigue a Henry, quien trabaja para una revista de moda llamada Bruiser. Sin embargo, su vida no es ideal, sufre el maltrato de su jefe y su mujer, lo abusa psicológicamente. Henry ha vivido toda su vida reprimido por las normas sociales y frustrado por los malos tratos de las personas que lo rodean, hasta que un día una mancha blanca empieza a apoderarse de su rostro, y Henry aprovechará la desintegración de su identidad para orquestar su venganza. El film contaría con un cameo de la banda Misfits. En 2005 volvería a los zombies con La Tierra de los Muertos, siendo el film de mayor presupuesto de la franquicia. La misma va de un mundo dominado por los zombies donde los humanos se refugian en un área denominada Triángulo Dorado, regida por un gobierno de tipo feudal dirigido por Paul Kaufman, interpretado por Dennis Hopper, en el cual los privilegiados pueden vivir en un rascacielos plagado de lujos y comodidades, mientras el resto apenas pelea por sobrevivir, mientras son entretenidos por Kaufman con distracciones como el juego, las prostituciones, el alcohol, las drogas o las luchas de gladiadores contra los muertos. Simon Pegg y Edgar Wright tienen cameos como zombies basados en el afecto de Romero de su película Shaun of the Dead. Tom Savini también aparece brevemente como un zombie. También participaría Asia Argento en uno de los roles principales de la película, siendo esta su única colaboración con la hija de Darío Argento.
2 años más tarde estrenaría Diario de los Muertos, siendo este el nuevo enfoque de la temática zombie, el cual adopta el método de found footage. El film va sobre un grupo de amigos que está filmando una película de terror cuando inicia el apocalipsis zombie. La película aborda sobre el tema de los medios de comunicación y de cómo las noticias pueden ser censuradas o manipuladas, además del peligro de que el bombardeo mediático de noticias nos vuelva insensibles a la realidad, y de cómo la obsesión por grabar y compartir contenido por las redes sociales puede ser muy peligroso. En 2009 llegaría su último film, La Resistencia de los Muertos. El film es protagonizado por un grupo de soldados que luego de robar a unos jóvenes, quienes eran los protagonistas del Diario de los Muertos, se deciden por desertar y refugiarse en una isla, pero allí descubrirán que hay una familia que todavía protege a los convertidos con la esperanza de que algún día encuentren una cura. La Resistencia obtendría una escasa recaudación y malas críticas al presentarse como una especie de western y por carecer la crítica social presente en las anteriores entregas. Zombies cannot run. I say this definitively, as the grandfather or the godfather of zombies. Zombies cannot run. So anyone who has a zombie running, don't listen to that person. Their ankles would snap. I mean, you know, what did they do? Go and join a spa the moment they rose from the dead? Give me a break. They're dead. En octubre de 2007, Romero recibió un premio honorífico en el Festival de Cine de Sitges por su trayectoria, y en 2009 recibiría el premio a la trayectoria en la ceremonia presentada por el director Quentin Tarantino de los Scream Awards. Romero fallecería el 16 de julio de 2017 por un cáncer de pulmón en Toronto. Esto ha sido Que Peli Vemos y nos vemos en el próximo video.